Os saluda Xavier Vilajosana Estiarte, soy un artesano vidriero y naturópata investigador de la bioinformación fotónica y comunicación celular. Trabajo en campos de resonancia latente y herramientas que desarrollo, distribuyo y facilito formación para el bienestar personal y del planeta, mediante la información holísticamente encriptada de los campos bioenergético, neurológico, vitalizante, intuitivo, autodignificante y vivencial. Y saludamos al colaborador, analista e investigador Pedro Mira. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buah, ya empiezan los ataques. Vamos a ver si recuperamos la llamada. Amigos y amigas, permitidme un momento, me cojo el teléfono. Llamamos a Pedro Mira, que ya le han pegado un misil de narices. Vamos a ver. Llamando. Qué bueno es esto del directo, ¿eh? Pedro, se ha cortado, te vuelvo a pasar a la mesa. Venga, va, que estamos aquí pendientes de ti. Vale, vamos a ver. Mesa de sonido, 1, 2, 3, Pedro Mira, saludamos, hola, buen día, buenos días. Hola, muy buenos días. Caray, espero que la próxima evolución genética humana nos dé al menos un brazo más, porque es que ahora me faltaban brazos para todo. Pedro, hoy vamos a tratar un tema que todo surge más o menos al año 2009 y nos hace hablar de unas montañas, concretamente de los montes Bucegui, que está en la zona más o menos de la cordillera de los Cárpatos meridionales, y allí sucede algo tan extraordinario como insólito, ¿verdad, Pedro? Sí, cierto, muy bien apuntado, Ferran, porque la historia científica está llena de vacíos y preguntas sin responder, ¿no? Que nos hablan de que el hombre, por ejemplo, entró en América por el estrecho de Bering hace 9.000 años, algo que no cuadra cuando vemos que si lógicamente iban avanzando entre los Apalaches y las Rocosas, deberían ir avanzando también culturalmente, cosa que no ocurrió. Y por contra, en Mesoamérica construían enormes ciudades, estudiaban los astros y tenían notables avances en medicina y matemáticas. En las praderas de Norteamérica, en oposición, seguían viviendo en tipis o cabañas de piel animal y iban vestidos con lo que la naturaleza les ofrecía. Y en el caso que vamos a tratar hoy, como tú muy bien has apuntado, en 2003, ¿no? Concretamente creo que fue en agosto de ese mismo año, en esa región ciertamente casi inexplorada de las montañas Bucegui se hizo un hallazgo que es el que abordamos hoy en Sapiens, envuelto también por un férreo secretismo, ¿no? Que permanece todavía allí años ocultándose, ¿no? Durante mucho tiempo a la humanidad, y quién sabe, tal vez son varios siglos ocultando un secreto que puede hacer tambalear nuestra propia historia. Estaríamos hablando de un hallazgo de estos incómodo, que a veces decimos que hay, pues bueno, anomalías muy difíciles de explicar por la datación, por la época, por su contenido y su trascendencia, Pedro. Sí, ciertamente lo es, porque todo esto, como he dicho, ocurre en una misión conjunta, ¿no? Entre el ejército estadounidense y el rumano, ¿no? En 2003, pero se publica o se filtra en 2012, ¿no? Es cuando la noticia se esparce dando cuenta de este descubrimiento asombroso, ¿no? Y bueno, ciertamente el misterio de los montes Bucegui es un secreto que revelado en su totalidad cambiaría el curso de la humanidad. Bueno, porque estamos hablando de antiguas galerías, gigantes intraterrenos, sociedades secretas implicadas en el hallazgo y conspiraciones varias, ¿no? Todo ello dando cuenta de un combo explosivo, ¿no? Teniendo como destino principal a Bucegui, el sagrado monte localizado en Rumanía, y bueno, donde también existirían, así a grandes rasgos, porque luego nos meteremos en materia, ¿no? Existirían cuatro túneles principales, ¿no? Y otras ramificaciones de algunos de estos túneles que conducen a lugares subterráneos profundos, ¿no? En estos túneles, pues, se hallaron grandes salas, ¿no? O habitaciones enormes como he dicho, con mesas y sillas como para seres o algún tipo de humanidad mucho más grandes que nosotros, ¿no? De mucha más envergadura. También se encontró una sala de proyección, ¿no? Que por lo visto contenía toda nuestra historia
y se podía reproducir visualmente, y bueno, también se habla de una tabla donde se podían realizar experimentos como de tipo holográfico, ¿no? Con el ADN, ¿no? Como mezclar y combinar cualquier cosa que se desease y ver el resultado antes de la ejecución final de tal experimento, ¿no? Ahí, bueno, son habitaciones donde, por lo visto, hay dataciones aproximadas que dicen que se crearon como 50.000 años atrás, ¿no? Y lo curioso de todo ello es que cada una está conectada con la otra, ¿no? Y protegidas. Esto es muy importante, para comentárselo a los oyentes de Sapiens, estaban protegidas por algún tipo de fuente de energía que se activaba automáticamente e impedía en un principio la incursión en el interior de las mismas, ¿no? De los túneles y de las consiguientes salas que se hallaron. Exactamente. Vamos a pasos. Resulta que, bueno, pues ahí, como en cualquier sitio, ¿no? Hay una expedición del tipo que sea, porque resulta que pues parece ser que unos excursionistas han visto algo, una especie de entrada a un túnel y que parece insólito y que allí acontece alguna anomalía, ¿no? Esto trasciende a los familiares a las autoridades competentes y se desplazan hacia allí a ver qué pasa. Normal, ¿no? Hay un incidente, tú llamas pues a la autoridad competente, oiga, mira que allí ha pasado algo. Se desplazan. Y todo empieza en este momento, ¿verdad, Pedro? Sí, claro. Es cuando la filtración, como tú muy bien has relatado, Ferran, llega a oídos del Pentágono y se apresuran a poner en marcha toda su tecnología, ¿no? En este tipo de investigación. Utilizan satélites con los cuales ellos ya se aventuran a dimensionar que en el interior de esas montañas había principalmente en una de ellas, ¿no? En una de las crestas que corresponde a la llamada Esfinge de Bucegui, que es muy similar a la de Egipto, como dos bloques energéticos, ¿no? En el primer bloque energético, por lo visto, estaba conectado a una pared que por su disposición parecía tener el cometido de bloquear el acceso al túnel, ¿no? Al túnel que daba acceso al interior de esta montaña, ¿no? Y el segundo bloque energético que apuntaba en los satélites que pusieron en marcha el Pentágono parece ser que detecta en el lado opuesto, casi perpendicular con el centro exacto de la montaña, otro bloque energético, pero de un tamaño enorme, ¿no? De proporciones ciertamente colosales, ¿no? Pero más allá de las vastas proporciones de este segundo bloque que encuentran paralelo al centro de la montaña, lo extraordinario también es la estructura, ¿no? La configuración que conformaba este bloque, ¿no? Muy similar como, para que me comprendan bien los oyentes de Sapiens, similar como un domo geodésico o un gran hemisferio, ¿no? El cual, por lo visto, también estaba ubicado como paralelo al suelo y en el interior, como he dicho, de una de las crestas, entre dos montículos llamados la Esfinge de Bucegui y otra cresta llamada Babel. Y bueno, como digo, el personal del Pentágono ante tal hallazgo estaba desconcertado, ¿no? No podían comprender por qué el túnel de acceso se convertía en una especie de zigzag hacia el interior de la montaña y tampoco hallaban explicación alguna al hecho de que la construcción en sí presentase todo un ángulo de 26 grados. Es algo curioso. Y tanto que sí. Comentabas que hubo incidentes, ¿no? Cuando entraron la primera expedición dentro del túnel, allí decías que había como un campo de fuerza, un campo de repulsión. Incluso hubieron heridos, ¿no? Sí, un campo muy bien apuntado, Ferran, un campo de fuerza que se activaba, por lo visto, automáticamente cuando alguien intentaba acceder adentro, ¿no? Porque se llevaron en un inicio una serie de intentos fallidos de incursionar a través del primer bloque energético, que es el que bloqueaba el acceso del túnel principal. Y bueno, finalmente utilizando tecnología militar ultra sofisticada, por lo visto, se logró sortear la mencionada barrera y avanzar unos 70 metros aproximadamente a través de los túneles, ¿no? Y ahí, como tú muy bien has dicho, perdieron lamentablemente en el intento a 3 soldados estadounidenses que
cayeron fulminados, ¿no? Inicialmente al atravesar esta barrera energética, tal cual como si hubieran tenido un paro cardíaco en ese momento. Como estamos comentando, la expedición con estas 3 bajas incursionó finalmente a través de los túneles con una sala, ¿no? de mayores dimensiones, ¿no? De unos 100 metros de largo aproximadamente y un techo de unos 30 metros. Como he dicho anteriormente, todo en una forma de cúpula, ¿no? Como de domo geodésico. Y dentro de esta gran sala, a su vez, había como otra, con la misma disposición estructural, pero de dimensiones inferiores, ¿no? Es como una matrioska que contiene otra más pequeñita igual. Pues había otra de dimensiones inferiores, como digo, con un techo como algo así como entre 15 y 20 metros aproximadamente, protegida también en el interior por un escudo de energía, ¿no? Y es en esa sala de dimensiones inferiores donde se llevaron a cabo los hallazgos más sobrecogedores en lo concerniente al misterio de la montaña Bucegui. Precisamente, pues he estado buscando a ver si conocía a alguien de Rumanía que estuviera por aquí cerca para preguntarle, oye, realmente lo que aconteció en aquella parte inhóspita de aquella zona montañosa de Rumanía, si hay pues estos misterios y enigmas son reales, ¿no? Y me dijo textualmente, Ferran, te puedo certificar que allí hay anomalías. Dice, el coche en plena pendiente parece que no exista la ley de la gravedad. Se queda parado con el freno bajado sin ningún mecanismo que frene las ruedas. O sea, anomalías hay. Y cuando hay anomalías, supongo que por eso de seguida pues los satélites de rastreo, de detección, de prospección, de análisis, pues los pusieron allá a ver qué había, ¿no? Y esto va cogiendo cada vez más magnitud. Una magnitud insólita, ¿no? Porque incluso una de las personas que fue de los primeros a entrar dijo, esto podría ser el secreto de los secretos de la humanidad. Un secreto que cambiaría por completo el destino de la humanidad. Pedro, esto me recuerda cuando en el altiplano de Bolivia se descubrió Pumapunku y uno de los sacerdotes que acompañaba la expedición, lo primero que dijo, esto no puede haberlo construido la mano del hombre. Y aquí el que entra de la expedición, de los primeros, dice, esto podría cambiar por completo el destino de la humanidad. Sí, tal cual como tú lo comentas, Ferran. Sí, porque como estamos mencionando, los hallazgos son de tipo sobrecogedor, de proporciones bíblicas y ciertamente incómodos, ¿no? Porque no encaja con la versión oficial, ¿no? Con la versión oficial que se ha desarrollado, se nos ha contado hasta ahora, ¿no? Porque allí se encontraron tablas y mesas que contenían escrituras desconocidas, ¿no? Lo más aproximado de tipo, algo así como de tipo cuneiforme, ¿no? Que además incluían símbolos genéricos como círculos y triángulos, ¿no? Y muy curioso, Ferran, también, ¿no? Porque estos caracteres de estas tablas, de estas inscripciones, no estaban pintados, ¿no? Pero tenían algún tipo de composición que les hacían poseer una coloración o luminosidad de diferentes colores que parecían indicar el lugar u orden que tenían en la sala, ¿no? Como de algún modo esas tablas de apariencia ancestral tenían una alta tecnología muy desarrollada que si estaban fuera de su lugar en la sala emitían un tipo de coloración o de brillo o de radiación diferente y no se ponían digamos en el color estable o el color estándar hasta que estaban en el lado correcto de la sala. Entonces, bueno, son, ya te digo, hallazgos ciertamente difíciles de digerir, ¿no? Había en este caso 10 mesas dispuestas en la sala, ¿no? Además de otros objetos de un uso técnico desconocido, ¿no? Sobre aquellas mesas y sobre el suelo también yacían un tipo de cajas, ¿no? Rectangulares de un metal que visualmente para que los amigos de Sapiens tengan una aproximación, aunque no era el metal es desconocido, era similar visualmente a la plata, ¿no? Pero no podían ser rayadas de ninguna manera. Por tanto, era algo desconocido, un metal desconocido en la tabla periódica de elementos, ¿no? Y de estas cajas salían algo así como unos cables ligeros, flexibles, ¿no? Translúcidos, de los que incluso, según dicen los expedicionarios del ejército estadounidense y rumano que fueron testigos, que incluso podían verse los pequeños impulsos luminosos que recorrían estos cables, ¿no? Entonces, incluso también se tomaron muestras de 2 de las mesas que estaban vacías, no tenían nada sobre ellas y estaban cubiertas por algo así como un extraño polvo de un color anaranjado, ¿no?
Y como digo, de ahí se tomaron unas muestras de las que obviamente no se han hecho públicos los resultados en laboratorio, pero sí, como estoy diciendo, sin lugar a dudas es uno de los hallazgos más impactantes de toda la historia, ¿no? Y trascendió de una manera involuntaria, ¿no? Porque por lo visto se filtró muchos años después de ocurrir, unos 9 o 10 años después de ocurrir este hallazgo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, como digo, uno de los más impactantes hallazgos de toda la expedición al interior de las montañas fue también la activación accidental, ¿no? De un dispositivo holográfico dentro de la sala, porque se activaron algo así en presencia de los miembros de los miembros de la expedición, automáticamente al pasar cerca de las mesas o del objeto que lanzaba este dispositivo. Se activaron así como accidentalmente un dispositivo holográfico con 3 imágenes de colores dimensionalmente perfectas, ¿no? De unos 2 metros de altura aproximadamente, ¿no? En un principio se pensó que en dicha proyección holográfica pues se mostraría solo el pasado de la humanidad desde sus orígenes, ¿no? Espera un momento, porque iremos acotando un poco esto, pero haciendo un poco de historia dices, bueno, ¿en qué momento alguien puede narrar, relatar de que hay una zona concreta, en la zona de los Montes Bucegui, algo que puede hacer referencia a algo, ¿no? Indagando, resulta que hay un historiador griego, Heródoto, que ya habla, y estamos hablando del siglo V antes de Cristo, de que hay en sus manuscritos unos datos que habla de una especie de divinidad, Zalmoxis, de nombre, que era una divinidad, además de los pueblos tracios de la zona del Bajo Danubio, ¿no? Y que parece ser que residía en una cueva sagrada de Cogainón. Entonces, aquí hay algo que alguien se paró atención, imaginaos, en el siglo V antes de Cristo, en esta región remota de Rumanía, que ya sucediera algo que hiciera referencia a un ser especial. Porque parece ser, tú que has investigado el tema, que las salas no son para personas más o menos de una altura media, sino que son salas que parecen, bueno, pues, no sé, estaríamos hablando de una base secreta, pero fuera de su tiempo. Bueno, sería una posibilidad, o también es posible que fuese otra humanidad que tuviesen un tamaño diferente al nuestro, ¿no? O incluso otro tipo de seres, pero no es descabellado pensar que fuese otra humanidad, ¿no? Porque este tipo de hallazgos, como el de Bucegui, no son aislados, ¿no? En el Líbano, por ejemplo, encontramos Baalbek, ¿no? Allí hay piedras enormes, hay una plataforma que es como un campo de fútbol donde los romanos erigieron el templo a Júpiter, y en esa plataforma hay piedras de 2 o 3 mil toneladas colocadas perfectamente, ¿no? A una altura de 3 o 4 metros. ¿Quién demonios hizo eso? Ciertamente lo más aproximado es pensar otra humanidad con otras capacidades y otra humanidad con otras dimensiones que distan mucho de las nuestras, ¿no? También tenemos hallazgos similares en el monte Kailash, ¿no? En Irak, es decir, la cueva de los tallos, que como veremos cuando avancemos un poco en el tema, hay ciertas conexiones, ¿no? No hablamos de algo que, Ferran, no hablamos de algo que ha ocurrido aisladamente en una parte del planeta y que es un vestigio, por decirlo así, único, ¿no? Entonces, son evidencias, ¿no? Porque hay muchas pruebas de que el hombre vivió durante siglos bajo tierra, ¿no? Lo que no podemos saber, pero sí imaginar, es el porqué, ¿no? Solamente existe una causa para que el Homo sapiens se escondiese, ¿no? Oculto de la luz del sol y en condiciones cuando menos, precarias, ¿no? Es el miedo, ¿no? Esa sería la gran razón. Y algo que contrasta mucho, ¿no? Las construcciones que vemos bajo tierra son de una tecnología mucho más avanzada, como la que correspondería a la época en la que se realizaron, como es el caso de Bucegui, el caso de Baalbek, el caso de Monte Kailash, es decir, son construcciones
incluso algunas de ellas de más de 20 pisos de profundidad, ¿no? Como las de la Capadocia en Turquía, o la mítica Cueva de los Tallos, ¿no? Donde se encuentran rocas colocadas una sobre otra con un peso que ninguna máquina moderna hoy día puede mover. Esto sin hablar de grandes mitos, ¿no? Como el Shambhala, ¿no? La ciudad sagrada en el centro de la tierra de la que se ha hablado en tantos libros y pergaminos milenarios, ¿no? Entonces, las últimas décadas, pues se han desclasificado documentos que hablan incluso de bases alemanas bajo la Antártida, ¿no? Lo que ellos llamaban Nederlandia, donde crearon bases militares súper avanzadas, ¿no? Lo cierto es que hay pruebas irrefutables de que el hombre vivió en un mundo subterráneo hace miles de años o quizá mucho más, ¿no? De los que podamos imaginar nosotros. Estas pruebas y estos hallazgos como el que estamos tratando hoy de Rumanía, del Monte Bucegi, pues son pruebas y hallazgos arqueológicos que nos demuestran que solo estamos en el principio, no estamos en la entrada realmente de un mundo fascinante, pero que prácticamente desconocemos o conocemos solo la punta del iceberg. Y, por ejemplo, dentro de esta expedición, que era científico-militar, cuando encuentran aquel dispositivo de reproducción holográfica, que me recuerda un poco a la primera edición de la Guerra de las Galaxias, cuando R2D2 proyecta, sale en el cine, es que no nos lo hubiésemos imaginado nunca, que esto llegara a existir como a día de hoy existe, ¿no? Las representaciones holográficas, y sale la princesa Leia dando mensaje. Cuando entran, y a tenor de este paralelismo, cuando entran en esta sala que hay esta especie de proyector holográfico, como decías, Pedro, algo tan inusual, que reproduce imágenes del pasado, y hablaremos de ellas, y después hablaremos de imágenes del futuro, pero en estas imágenes del pasado, una persona que estaba allá y que no tenía permiso para revelar pues lo que vivió, pero al final siempre se acaba escapando algo, dijo que eran las imágenes tan impactantes para la mentalidad de la humanidad, a nivel de conocimiento, de ideas, de escenas, que era mejor no revelar la verdad. Pero, al final, supongo que la conciencia o los remordimientos de conciencia, o vete tú a saber qué, al final siempre se acaba explicando algo que se escapa, ¿no? Tú puedes tapar, se te puede inundar el piso, pero al final el agua te filtra abajo y sigue buscando su curso. La información sigue así, ¿no? Y hablaba de unas escenas, corrobóramelo, Pedro, que explicaba pues la vida de Jesús de Nazaret. Incluso se veían imágenes en proyecciones de testigos de viendo la escena, que no voy ni a mencionarla, pero que sucedió y acaeció en el monte Gólgota. Cierto, Ferran, exacto, ha dado en el clavo. En esas proyecciones, entre otras cosas, lo que trascendió por parte de estos miembros de la expedición del Pentágono, de la expedición conjunta con el ejército de Rumanía y el Pentágono estadounidense, es cierto que se filtró, ¿no? Que se vieron imágenes, ¿no? Que revelaron la vida de Jesús y su crucifixión, ¿no? Junto con algo un poco difícil de asimilar, ¿no? Para nosotros ahora desde nuestro punto de vista, ¿no? Que había presenciando la crucifixión de Jesús unas personas, ¿no? Unas personas que no pertenecían a este tiempo histórico y estaban presenciando dicho momento. Eso es lo que entre otras cosas se filtró, que en esas proyecciones o en esa proyección estaba aconteciendo, ¿no? Vuelvo a decir también que apuntaron también que se vio algo así como los principales aspectos históricos de la evolución, ¿no? de las diferentes razas de nuestro planeta hasta el siglo V después de Cristo aproximadamente. Eso es lo que pudo trascender, ¿no? de toda esta reproducción holográfica. Y algo así también como la presentación secuencialmente, ¿no? de las vidas y misiones espirituales de algo así como ciertos maestros o avataras, diría yo, ¿no? Con increíbles dones. Algo así como enviados, ¿no? O maestros espirituales que llevaban a cabo grandes reformas, ¿no? Grandes reformas espirituales de las que no tenemos constancia, puesto que
como se apuntaba en lo allí visto, se remontaba en la proyección a 18.000, 20.000 años atrás. Es decir, no estamos hablando en ningún momento ni de Krishna, ni de Buda, ni de Confucio, ni de Quetzalcóatl, ni Zoroastro, ni Rama, ni Huitzilopochtli. Es decir, estamos hablando de avataras, de maestros con increíbles dones que estaban llevando a cabo grandes misiones, ¿no? Grandes difusiones de su palabra, pero muy atrás, 18.000, 20.000 años aproximadamente, ¿no? Esto, claro, evidentemente me hago cargo de que los testigos, los oficiales estadounidenses y los soldados y el personal técnico que estuviese presenciando aquello quedarían obnubilados, no es para menos, Ferran. Imagínate, ¿no? Que te encuentras ahora un Cinexin de nuestra época de niños, le pones, mira, vamos a ver si funciona, ¡pum! Y oye, mira, sí que funciona, y empieza a proyectar algo que dices, pero esto no es unos dibujos de Mickey Mouse, ¿eh? Esto parece ser algo que en un momento, yo no sé si eran, podríamos decir, pues cartuchos de memoria del pasado, o, ¿sabes? Como si fueran cintas muy avanzadas, ¿eh? Imagínate en 10 años cómo ha avanzado el mundo del cine a nivel de proyección. Si eran cosas registradas del pasado, o es que en aquel momento se podía saltar al pasado. Porque, claro, si puedes visualizar escenas de este tipo que han marcado la historia y aún la siguen marcando, imagínate que tengas la capacidad de curvar el espacio-tiempo con una tecnología X y encima que proyectes el futuro. Y aquí entra la paradoja, ¿no? Decir, oiga, ¿y si es que resulta que no estás proyectando el futuro, sino que este presente es un pasado y lo que estás viendo ya ha sucedido? Esto entraron en un poco en estado de shock al ver pues estas imágenes de lo que entendemos como futuro, ¿no, Pedro? Sí, totalmente de acuerdo, Ferran. No es para menos, pero no obstante, antes de abandonar el interior de esa cúpula, no fue el último hallazgo ni mucho menos, ¿no? Porque en el caso del que estaba por acontecer, fue de proporciones bíblicas, ¿no? Porque frente a ellos, y algo así como unos 20 metros del centro de la sala, amén de las proyecciones holográficas que estamos mencionando, encontraron algo así como 3 misteriosos túneles, ¿no? De los que en un principio se pudo revelar muy poco, ¿no? Es algo como que se mantuvo mucho tiempo como en un tratamiento exclusivo, ¿no? Un tratamiento en cuarentena, ¿no? Por así decirlo, no se revelaba absolutamente nada de ellos, porque por lo visto estos 3 túneles se dirigían a áreas diferentes de la Tierra, a miles de kilómetros de allí. Algo que conecta también directamente, como ocurrió ya y como se supo y se investigó en la Cueva de los Tallos, que tenía una vinculación y una conexión importante con Sumeria, ¿no? A miles de kilómetros de allí también. Es decir, estamos hablando de conexiones de diferentes áreas de la Tierra muy distantes entre sí, conectadas en el subsuelo. Porque en un principio como digo, se averigua, y el túnel que estaba a la izquierda de la sala, por lo visto conectaba con un lugar secreto bajo la arena de la meseta de Giza, ¿no? Entre la Esfinge y la Gran Pirámide de Egipto. Y algo así como que el túnel de la derecha conectaba también con una estructura similar, ¿no? En el interior de una montaña en el Tíbet, que además tenía varias ramificaciones, ¿no? Una de ellas muy cerca de Bagdad, en Irak, como he dicho antes, en el monte Kailash. Y otra de ellas, de las ramificaciones del segundo del túnel a la derecha, coincidía con la meseta del desierto del Gobi en Mongolia. Lo que se mantuvo durante un tiempo en secreto, costó más en filtrar o revelar, fue el último de los túneles, ¿no? El situado en el centro, ¿no? En el centro de la sala de proyecciones, que ciertamente sigue siendo en parte un enigma, ¿no? Que permanece bajo el más estricto de los secretos, aunque muchos apuntan algo así como una entrada hacia la Tierra Hueca, ¿no? La teoría de la Tierra Hueca, que tanto se ha hablado,
y que, bueno, hasta el momento nadie ha podido rebatir que no exista. No quiere decir que exista ni que no exista, sino que no puedes demostrar que no existe, ¿no? Pero que los nazis, como bien decías, ya trabajaban en la Antártida en extraños proyectos científico-militares que costaron la vida a muchos soldados norteamericanos en la operación High Jump. Los nazis buscaban también estas entradas, ¿no? En el Shambhala se fueron al Tíbet científicos de la Ahnenerbe alemana a ver qué hallazgos. Y a mí no me cabe la menor duda, incluso, que la batalla del Alamein, de cuando Hitler lanza al zorro del desierto, Erwin Rommel, que no fuera a buscar tierras y espacios, sino que el objetivo, seguro estoy convencido de que era Egipto, por sus grandes, podríamos decir, conocimientos aún sepultados bajo la arena. No creo que fueran a por el petróleo. Yo creo que iban a Egipto para eso, hasta que se encontraron con Monty, el general británico, que bueno, con sus habilidades y recursos, pues les hizo retroceder y dejar lo que es el Alamein y volver hacia Europa, ¿no? Hay zonas geográficas, Pedro, que son extrañas, ¿no? Esta es una, Egipto otra. Bajo Bagdad también, allí hay anomalías. Tenemos en zonas recónditas del Himalaya. Yo me lo paso muy bien, Pedro, cogiendo el Google Maps, dentro de lo que hay cartografiado. Hay muchas áreas censuradas. Esto también es asombroso, ¿no, Pedro? Es decir, oiga, aquí en medio de la nada, ¿por qué censuran tantos kilómetros cuadrados de espacio, ¿no? Pero que siempre hay algo que se escapa y hay auténticas cosas extrañas. ¿Qué crees tú que podría revelar el hallazgo subterráneo en Bucegui, que en rumano se pronuncia, porque le pregunté, oiga, ¿y cómo se pronuncia en rumano? Bucegui. ¿Qué tan secreto es que podría ser el secreto de los secretos, como dijo un expedicionario allí dentro? Bueno, en respuesta a tu pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocultar todo esto? Bueno, puede ocultar, como he dicho, secretos incómodos, ¿no? Secretos como que existió otra humanidad u otro tipo de inteligencias, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el niño que estudió Herzeler entre capas de carbón de hulla, ¿no? Que tiene por lo menos 300 millones de años, ¿no? Hay cantidad de restos así que, por supuesto, la ciencia no quiere saber nada de ello porque no encaja en lo suyo y por eso lo desecha, ¿no? Porque, bueno, esto demostraría que la historia no es como se nos ha relatado, ¿no? Por lo visto incomoda, ¿no? Porque también pueden entrar otro tipo de seres, ¿no? De entidades que es posible que hayan llevado a cabo aquí lo que se llama la panespermia, ¿no? Lo que han ido sembrando la vida, ¿no? Y bueno, tras eso ha habido catástrofes bárbaras, según mi opinión, ¿no? Y han barrido la vida por completo. Y han pasado millones de años y han regresado volviendo a sembrar la vida, ¿no? La panespermia, como he dicho. Ahí está Francis Crick, ¿no? El codescubridor de la estructura de la doble hélice del ADN. Yo estoy seguro de que estas inteligencias es probable que nos hayan hecho ellos a nosotros. Es una teoría, ¿no? Hay muchos defensores también en la actualidad, de principales defensores de esta teoría de los alienígenas ancestrales, ¿no? Ahí tenemos a Linda Moulton Howe, a Erich von Däniken, a Giorgio Tsoukalos, ¿no? Es decir, son hipótesis, ¿no? Que existen ahí, se han popularizado como mínimo desde los años 50-60, pero que son incómodas, ¿no? Son incómodas porque tenemos todo este tipo de vestigios que no tienen explicación, donde hay piedras de toneladas cortadas con una precisión bárbara, como si fuese con láser, y que no hay maquinaria actualmente en la actualidad, Ferran, que pueda levantarlas, que pueda moverlas. No se puede explicar qué clase de inteligencia de humanidad hizo eso. Entonces eso incomoda porque, bueno, hay fundadores de grandes corrientes y de grandes religiones, incomoda en muchos sentidos. Imagínate, vamos a poner un ejemplo, también para nuestros amigos y amigas oyentes, y después nos lo ponéis en comentarios, a ver qué conclusiones podéis llegar. Pero imaginemos de que una de las proyecciones
porque si es una cosa normal, pues bueno, no pasa nada. Pero una de esas proyecciones hacia ese futuro puede hablar del genoapocalipsis. Y claro, esto podría desbaratar unos planes, estamos imaginando, unos planes que se pueden estar trazando, por ejemplo, en este presente, y que como que está proyectado en el futuro, que aquel futuro es el presente y esto es el pasado, resulta que podría echar los planes al traste. Porque algo sucedió. Hay una anécdota curiosa. Rondaba, evidentemente, el hallazgo, una zona perdida en medio de ninguna parte de los Cárpatos, resulta que es acordonada militarmente, ¿no? Y la prensa, la tele local, pues se hizo eco. Incluso en el 2009 hubo un reportaje de aquella zona, hubo una misión de programa, la televisión recibió, pues mientras había justo casi acabado la misión, si no recuerdo mal era Antena 1, una televisión local de allí, estaba haciendo un reportaje de lo que había acontecido, porque era un secreto a voces, y resulta que la persona que contesta el teléfono a la llamada, llaman, pim, 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 suena el teléfono, sí, dígame, Antena 1, hola, buenos días, y la llamada, la persona, creemos que debía ser una persona, evidentemente de forma anónima, dice: usted está avisado, vaya con cuidado, deje de hablar sobre Buchegui. Entonces le pregunta: oiga, ¿pero quién es usted? ¿Se puede identificar? Dice: esta información no debe salir de ciertos círculos, no se puede hacer pública, han entrado en un juego peligroso. Ustedes son jóvenes, tienen familia, hay suficientes temas en este país de los que hablar. Y le repite la persona que atendía el teléfono: pero, oiga, ¿quién es usted? Es mejor que no lo sepa. Espero que no tenga que vérselas con nosotros. No tengo nada más que decir. ¡Clang! Y cuelga la llamada. Evidentemente, cuando hicieron la denuncia de esto, como que el tema movía lo que movía, no trascendió más de esta, podríamos decir, amenaza. Pedro, esto es muy fuerte, ¿eh? Sí, es muy fuerte y es ciertamente molesto, y lo que acabas de relatar es es una prueba palmaria, ¿no? Una prueba palmaria de que es incómodo, ¿no? De que es incómodo y que puede revelar quizá una serie de aspectos de nuestra historia o de nuestra evolución, los cuales hay algún tipo de grupo de poder o de élite que no está interesado en que alcancemos ese nivel, ¿no? O esa evolución o esa plenitud. Esa plenitud aproximadamente, ¿no? Aproximadamente porque sería algo muy ambicioso, ¿no? Es decir, que íbamos a acceder a Entonces, tranquilo, hombre, que esto pasa en la radio, ¿eh? Hablamos y las cuerdas vocálicas pues se van deshidratando, pero por eso siempre tenemos un vasito de agua al lado, la botellita, o un buen zumo, ya que hablábamos la otra semana de aloe vera, que va de fábula para estas cosas, para que no se nos desgaste las cuerdas vocálicas. Esto sería como las cuerdas del contrabajo de un músico, oiga, no se le pueden saturar las cuerdas. Pedro, una cuestión. Volvemos, de verse imágenes del pasado que podían ratificar o contrastar o aportar nuevos datos, pero de ver imágenes del futuro, imaginemos que lo que ves sucede. Imaginemos que lo que ves, estamos hablando de un genoapocalipsis. Imaginemos que en tus manos está divulgarlo o no divulgarlo. ¿Qué pasaría aquí? ¿O qué pasa? Bueno, nos encontraríamos en una dinámica que ha sido bastante frecuente en los últimos tiempos, ¿no? Cuando alguien ha divulgado algo con este tipo de magnitud, como tú mencionas, pues evidentemente acaba teniendo un descrédito, ¿no? Un descrédito profesional, y si insiste, pues suele ser gente que acaba teniendo accidentes, ¿no? Acaba cayendo siempre por alguna ventana, o se ahoga practicando submarinismo, o incluso tiene algún accidente de coche, ¿no? Es decir, no es algo en lo que alguien se puede empeñar y llevar a cabo hasta el final sin cruzarse y sin tener problemas con este tipo de grupos, ¿no? De grupos de poder que están muy interesados en la no divulgación
o en el hacer acopio o acaparación de estos secretos para sí mismos, ¿no? De alguna manera para protegerlos ellos o para racionarlos ellos o para impedir que se divulguen y se haga un uso que por alguna de aquellas a la humanidad nos pueda romper las cadenas, ¿no? Romper las cadenas tan características que tenemos en tobillos y en muñecas y que nos impiden ser seres libres y tener una vida acorde, ¿no? Acorde a lo que es el estado natural del ser humano, que es la libertad, ¿no? Hay un detalle curioso, ¿no? Siempre, no sé, al final tendremos que pensar que alguien mueve unos hilos muy creativos en Hollywood, porque al final resulta que el cine ya va casi por detrás de la realidad. Y ahí la película Prometheus, que fíjate tú, que tiene ciertas similitudes, ¿no? En el contenido, en la forma. Después, bueno, vienen los efectos especiales, todas estas cosas, pero en la base, dices, oiga, pues mira, si esta roca que sale aquí se parece a la roca que hay en Buchegui, si esto que hay aquí se parece a aquello allá, oiga, las cámaras que hay con aquellas cosas, con estas proyecciones, bla, 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 dices, yo siempre me quedo, es decir, o alguien le dice, venga, va, tú haz de esto para ir sensibilizando las células neurales de la sociedad, o resulta que hay mentes tan creativas que lo que escriben resulta acaba pasando. O vete tú a saber como Julio Verne y otros tantos que acaban escribiendo cosas que, bueno, pues tiempo después resulta que en el contexto literario, pero acaban sucediendo. Esto es un tanto extraño, ¿no? Yo ahí suelo ser menos optimista, Ferran, en vista de lo que le aconteció a Stanley Kubrick con 2001 en una odisea en el espacio y no siendo tan por así bien pensado, opino que es una forma, ¿no? Es una forma de desacreditar estos hallazgos y el contenido de los mismos y este tipo de divulgaciones, ¿no? Es una forma de, bueno, si lo expones a los ojos de los televidentes, ¿no? A los ojos de la gente que acude a verlo al cine, por ejemplo, es como que le quitas veracidad, ¿no? Es una forma de suavizarlo, ¿no? No, yo no, ya te digo, no suelo ser tan optimista como para pensar que hay alguien tan creativo que puede aproximarse tanto a algo que es real y que se mantiene en un absoluto secreto y que incluso le ha costado la vida a muchas personas por filtrar y por divulgar. Y ya digo, no suelo ser tan optimista, ¿no? Yo suelo pensar que es una forma de como de desacreditar, de preparar, ¿no? De suavizar el tema para no darle importancia, ¿no? Para quitarle un crédito y un valor, ¿no? Esa es mi opinión. Hablabas de Stanley Kubrick, curiosamente, si no recuerdo mal, una de sus últimas películas, que era protagonizado por Tom Cruise y Nicole Kidman, que además allí se enrollaron y estuvieron de pareja durante un tiempo, pero el título de la película era Eyes Wide Shut, ojos bien cerrados. Y curiosamente, con el mensajazo que hay en esa película, Kubrick muere pocos días antes de poder mostrar el montaje definitivo a la Warner Bros. Y dices, vaya tú, qué extraña coincidencia, macho, es que esto parece increíble. Estamos viviendo en un mundo de casualidades o causalidades. Causa-efecto, Pedro. Sí, yo tomo más partido por la causalidad. No suelo creer en las casualidades, Ferran. Yo soy más soy más amigo de las causalidades, es decir, no creo que vivamos en un mundo donde las casualidades nos lleven a carambolas tan curiosas como estas que mencionamos, sobre todo cuando hay en juego está en juego un nivel, el subir un peldaño más en nuestro desarrollo, en nuestra conciencia cósmica y por así decirlo, dejar atrás lo que nos impide evolucionar, porque ello pondría en peligro el statu quo, ¿no? Es decir, hay los grupos de poder que por así decir nos controlan,
ya no tendrían el férreo control que tienen sobre nosotros. Entonces, bueno, permíteme, y en los 3 minutos que nos quedan de programa, en el 2015, una persona muy influyente de los más ricos del mundo, 2015, de forma pública, explicó exactamente lo que está pasando ahora, ¿no? Y esto abre quizás la ventana a la observación de que si hay una agenda de despoblación mundial, no sé. Yo no sé, tengo la confianza de que hay muchas personas, de que saben mucho y que cada vez se va filtrando mucho más. Y incluso se hablaba en unos círculos de el despertar de los agentes secretos. Estas personas que han accedido a una información vital, trascendental y en aquel momento top secret, pero que al final acaban revelando determinada información. No sé, ¿crees que puede haber un despertar de la conciencia de los agentes secretos? bueno, es posible, pero lo cierto es que aquí no hay nada dejado al azar, ¿no? Aquí está todo, por así decirlo, guionizado y secuenciado, porque quien guste de los oyentes, de los fieles oyentes de Sapiens, quien guste de investigar, hay un nombre que les puede aportar información, que es Attali, ¿no? Attali era un consejero de François Mitterrand, quien fuera presidente francés, ¿no? Creo que era del Partido Socialista francés, y aventuraba una situación muy actual que estamos viviendo, lo aventuraba como algo así como 30 años, 25 años atrás. Es decir, no creo que fuera un visionario, no creo que fuera un Ingo Swann un Ingo Swann a la francesa, ¿no? Que él pudiese visionar remotamente o a través de las líneas del tiempo lo que iba a ocurrir y de la manera que iba a ocurrir, con el guión perfecto secuenciado, ¿no? Entonces, quiero decir, no vivimos en un mundo donde lo que nos acontece a niveles geopolíticos esté suelto al azar, ¿no? De las circunstancias, ¿no? No, yo no sé, ya te digo, Ferran, no soy tan optimista en eso. Mira, tres frases que salen en la película Prometheus que ligan mucho con lo que hemos tratado. Una dice: yo entiendo las emociones humanas, aunque no las siento, esto me permite ser más eficiente y capaz. Dices, bueno, y esto, claro, si tú sabes cómo va a reaccionar la sociedad, sabes qué medidas y contramedidas puedes tener, ¿no? Después dice: para aquellos que ustedes que todavía no me conocen, permítanme presentarme. Mi nombre es Peter Weyland y si me lo permiten, me gustaría cambiar el mundo. Punto número 2. Y el 3 dice: a veces para crear se debe destruir. ¡Pua! Fulminante esto. Sí, es muy curioso porque esa especie de metahumano, ¿no? que aparece en esa película, que muere al inicio de esa película. Luego hay otro que sobrevive en una especie así como de cápsula temporal, ¿no? Que es el hallazgo que en torno al que gira toda la película. Pero recordemos que lo que estaba haciendo era programar la extinción, ¿no? De nuestra especie. Él estaba programando desde su sala de operaciones, una sala muy parecida a la hallada en las montañas Bucegi. Estaba programando enviarnos, por así decirlo, algo que acabase con nuestra especie, barrer nuestra especie, ¿no? Es decir, es algo curioso, ¿no? Y tan curioso. Pedro Mira, como siempre, gracias por tu aportación, tus investigaciones a este mundo del misterio, de los enigmas, a lo no explicado o lo explicado tan poco o casi ni que ha pasado desapercibido, que nos hace reflexionar. Y tanto que sí. Pedro, como siempre, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ferran. Un abrazo muy fuerte, amigo, y un saludo a todos los oyentes de Sapiens. Y como decía Pedro en la película Prometheus, esto no es un mapa, es una invitación. Amigos y amigas, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat. ¿Y si te dijera que las cartas del tarot guardan secretos que nunca te han contado? Que detrás de cada símbolo, de cada arcano, existe un universo de poder esperando ser descubierto. Bienvenidos al retiro curso taller de El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sapiens. Un curso único en el mundo donde aprenderás los misterios energéticos de los arcanos mayores, la conexión con los supraarcanos, cómo el tarot conecta con las matemáticas sagradas, las civilizaciones perdidas y registros acásicos, rituales y técnicas para activar el verdadero poder de cada carta. Además, descubrirás por fin tus dones ocultos y aprenderás a manifestar eventos no sucedidos, conectándote con planos etéricos a través del tarot. Tu transformación y transmutación comienza aquí, apto para todos los públicos. Las plazas son limitadas. Inscríbete ahora
a El Tarot Oculto, secretos jamás revelados con Ferran Prat de Sabiens. Información al WhatsApp +376 332 345.